traspasable a decir historieta. Ya. Prácticamente, en mi caso digo que creo que es lo mismo. O sea, pero, o sea, cada 4 meses aparece una, pues, y te dice, pues, unas 3 al año, pues. O sea, y eso, digamos, si uno se pone a pensar, pues, en la época de los 80, diferente, una editorial diferente, que saca una publicación diferente. O sea, suele ser pequeña, así, una A4 doblada, como tamaño máximo, pero sale, pues. Y eso es, me parece un progreso tremendo, pues, comparado con bueno, y eso es que sin contar provincias, porque ahí generalmente, por lo que he visto, cada departamento como mínimo hay otra revista más, no las conocemos, generalmente sí, pero eso digamos es una gran diferencia comparado, pues, con los 80, pues, que me acuerdo de que en los 80 había 2 fanzines de sin fotocopia, 4 de cómics superhéroes, eso era todo, firme, casi todo eso. Es muy interesante lo que dices. Bueno, para hablar sobre primero sobre lo que se trató de Gustavo Lama, en realidad la primera historieta moderna, Mario la define ahí como la primera historieta con globos, ¿no? Antes del comisario técnico, las historietas eran sin globos, y él llamaba a las historietas sin globos prehistorietas. Entonces, prehistorieta era una historieta en la cual el texto estaba debajo de la viñeta, y decía él que a veces cuando el texto era muy grande había un predominio de el texto sobre la imagen. Entonces, que cuando el globo ingresa a la viñeta, un poco que el texto es más breve y se subordina al dibujo. Y en respecto al comisario Ted Mickey, esta es una historieta de Gustavo Lama, y Gustavo Lama tenía gran influencia de los cómics norteamericanos, porque el esposo de una hermana de él tenía periódicos norteamericanos que le llegaban. Ahora, lo que no se sabe es quién dibujó primero, porque uno puede dibujar una historieta y a la semana le entrega la revista y la revista la publica a la semana, o sea, hay 2 semanas entre lo que se dibujó y lo que se publicó. Entonces, con una semana de diferencia aparece el comisario Ted Mickey, y después aparece esta historieta que es de las travesuras de Serrucho y Volatín. Entonces, lo que no sabe exactamente Mario, porque ya pues no le daba su investigación para eso, es quién dibujó primero la primera historieta con globos, si fue Minatea Reynoso con las aventuras de Serrucho y Volatín, o si fue Gustavo Lama con el comisario técnico. En el caso que él comenta, es un caso muy bueno, porque estamos en un buen momento, ¿no? Probablemente, como él dice, el manga ha influenciado, porque el manga tiene una gran influencia, tiene un dibujo que es muy dinámico, muy particular, y muchos adolescentes se inclinan por eso. Inclusive yo tuve oportunidad de ver y comprar unos fascículos de cómo dibujar manga en el cultural coreano-japonés hace 15 años. Entonces, la época que yo viví de chico, la estaba recordando justamente esta mañana. Mi padre tenía un amigo que era su socio, pero que a la vez era el peón de un depósito de carbón y leña que él tenía en Jesús María, y a la vez era el guardián del negocio. Y él tenía una enamorada que vivía en Jesús María y que le compraba historietas que en esa época se llamaban chistes. No les miento, cada semana le llevaba una ruma así de chistes. ¿Qué historietas había en esa época? En los kioscos. Había todo lo que era Novaro, y todo lo que era la prensa. Y después había otras historietas que no recuerdo en este momento las editoriales, pero que traían historietas que aparentemente eran
editadas en Norteamérica y para Latinoamérica, o sea, en 2 idiomas, pero con una edición norteamericana. Entonces el papel era un poco más fino. Esas historietas eran del hombre plástico. Había también un superhéroe que era Small Man, creo que era un personaje que se convertía en chiquito. Después habían hechos heroicos, que eran hechos de la Segunda Guerra Mundial, cuentos de la Biblia. Las historietas de Novaro tenían La Pequeña Lulú, Lorenzo y Pepita, El Llanero Solitario. ¿Esto porque era con Dorito? No había. Había El Llanero Solitario, después había El Fantasma. Batman, Superman. Batman había reemplazado a otro título que se había clausurado, que era el Capitán Marvel, y que era conocido en Norteamérica como Shazam. Aparte de eso estaba Tarzán, y las historietas de la prensa tenían una serie de títulos. Por ejemplo, tenían El Rey Lucas, El Espíritu, Dick Tracy, El Halcón Negro, Cuentos de Brujas, Misterios del Gato Negro, Cumbres de Tortura, La Máscara Roja, etc. Aparte de eso, había historietas propiamente mexicanas que recopilaban historietas de la prensa diaria norteamericana. O sea, ahí está lo que dice Carlos, El Fantasma, Mandrake, y había un suplemento dominical. Esas historietas eran de la revista Paquito. Y todos los diarios traían una página de tiras diarias norteamericanas, con excepción de Última Hora, que tenía historietas nacionales. Entonces, ahí realmente las historietas estaban hasta en la sopa, porque había historietas por todos lados. Y entonces, estamos hablando de los años 50 estoy y hablando pico. exactamente de 1952, Sí. del verano del año 52. Entonces, para que la enamorada del amigo de papá, que llevara una semana así una ruma de historietas, que ella compraba, las leía y se las prestaba. Después él se las devolvía, pero él siempre se atrasaba. Entonces él dormía con una ruma de historietas así, ¿no? Entonces yo era chico y la ruma creo que me llegaba hasta acá, ¿no? ¿Cuánto costaban las revistas en esa época? 2 soles costaba una historieta de Novaro. 1 sol 20 las historietas de argentinas. Era Superhombre, Robin, eran las historietas argentinas. Y en esta época estaba el pelo de gente avanzada, todo eso. No, Avanzada sale en el año 53, o sea que ni siquiera había aparecido Avanzada, ¿no? Hablando, haciendo un rápido interfaz en el tiempo, Waldo, de acuerdo a lo que más o menos nos ha contado Humberto, ¿cómo ves la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que ante esa avalancha de historietas extranjeras, ¿no? De revistas de historietas extranjeras, y con lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el diario Perú 21, que es un proyecto interesante que tiene más de 4 años en el mercado,